no tenemos un modelo, pero que no tiene contenido. No maneja el contenido porque tiene que yo le comentaba de que no sé. Bueno, yo solo por eso. Claro, y justo se me dijo. Él me dijo, exacto, pero sí creo que no, pero sí, no sé si para hacer. Que también escuché ayer que, bueno, el caso de la empresa, sí, tienen también dos tesis, el de maestría, no de los y la doctora. Sí. ¿Estamos video? ¿Listo? ¿Qué tal? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de trabajo, que al igual que el día de ayer, esperamos esté lleno de intercambio de experiencias y de saberes. Para contextualizar un poco este seminario para aquellas personas que hoy se incorporan, solo les comento que para el ILSE-ESAE es de enorme importancia generar espacios académicos en donde se puedan abordar temas que están en el debate actual. En especial, este seminario se enmarca en las actividades curriculares del Plan de Estudios del Doctorado en Innovación y Tecnologías Educativas. Sin embargo, este evento académico lo hemos abierto a toda la comunidad ILSE-ESAE. El objetivo principal del seminario es el contribuir a la formación investigadora de los profesionistas a través de fortalecer los marcos referenciales y teóricos que contribuyan en la elaboración y construcción de proyectos innovadores en el ámbito de la comunicación y las tecnologías educativas. Hemos contado con la participación de personas de manera virtual y presencial. El día de ayer abordamos los temas de los ambientes virtuales de aprendizaje para la inserción laboral del profesional de la enfermería por la maestra Patricia González, quien es estudiante del doctorado. Además, tuvimos oportunidad de interactuar con el doctor Andrés Germán sobre los temas de innovación, gestión de la información, pedagogía del ciberespacio y otros más. El día de hoy revisaremos el tema de las pedagogías emergentes. Sin más por qué comentar en este sentido, iniciemos esta primera parte del día. Para ello, tengo el agrado de presentarles a la doctora Carmen Cantillo Valero, quien nos acompaña desde la virtualidad y es miembro activo del claustro académico del ILSE-ESAE. Pues además de apoyarnos en este tipo de actividades, es coordinadora académica de un módulo de la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas y además está dirigiendo tesis de grado. Ella es educadora social. Cuenta con un máster en Educación y Comunicación en la Red. Tiene el doctorado en Educación y Comunicación en Entornos Digitales. Es profesora colaboradora de Comunicación y Educación en la Red en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED España. Es investigadora en esta institución y en la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. Además, es profesora en red del personal funcionario en el Instituto Andaluz de Administración Pública. Sus líneas de investigación actuales están centradas en el estudio de los estereotipos sexistas en la narrativa digital,
la construcción de la identidad de género a través del análisis fílmico, las dinámicas de aprendizaje colaborativo, la educación mediática y el mobile learning. Ha participado en seminarios y congresos internacionales impartiendo conferencias sobre análisis de los estereotipos sexistas en la narrativa audiovisual infantil, educomunicación, dinámicas de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales abiertos, aprendizaje digital y redes sociales. Ha publicado revistas científicas de impacto internacional, materiales didácticos y libros. En Internet y bajo la licencia de Creative Commons, tiene múltiples espacios que son utilizados como materiales didácticos que pueden consultarse en línea. En este sentido, le damos la bienvenida a la doctora Cantillo y le pedimos, por favor, empiece con su disertación. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias a todas y a todos. Y muchas gracias a Lilce por invitarme a este seminario y además por iniciar esta sesión donde se pueden compartir prácticas tanto docentes como discentes de las experiencias que se están llevando a cabo, que hay cosas muy interesantes. Yo os voy a compartir la pantalla de la presentación que he preparado para este acto, donde, bueno, pues en el seminario que está enmarcado en el Doctorado de Innovación, Comunicación y Tecnología Educativa, os hablaré de las pedagogías emergentes y sobre todo desde la práctica, puesto que, como ya comenta Marisa, yo imparto un módulo de la maestría en gamificación y robótica educativa y ahí se llevan a la práctica toda esta serie de estrategias y de metodologías. Porque vemos que, bueno, pues a partir de las últimas conclusiones que se sacaron en el informe PISA, tendremos que reflexionar sobre cómo estas metodologías y las herramientas educativas que estamos utilizando se nos van quedando antiguas. Y mientras que vemos que todo cambia, y especialmente en los sectores y en las industrias relacionados con la gestión del conocimiento, vemos que el mundo de la educación permanece igual que hace muchísimo tiempo. Está anclado en un paradigma que está más cerca del siglo XIX y de la producción industrial que de las dinámicas propias que hay en este siglo, en el siglo XXI, más líquidas, más integradoras, más impredecibles, tales como las que vivimos hoy en día. Y sin embargo, seguimos empeñados y empeñadas en aferrarnos a esa idea de continuar impartiendo unas clases propias del siglo XIX en pleno siglo XXI y con tecnologías del siglo XX. Estamos obviando que los tiempos están cambiando y con ellos las necesidades y las inquietudes de nuestros estudiantes. Vemos que el formato de clase magistral ya está obsoleto y cada vez lo utiliza menos el profesorado. Voy a quitar el audio para que veáis. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 2. 2 por 7, 12. 2 por 8, 16. Buenos días, profesor. Le traigo una buena noticia. A partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Adquirimos computadores, lo que nos permitirá proporcionar una educación de excelencia. Dos por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por... Bueno, vemos que esta no es la idea de innovar, que es lo que se hablaba ayer, ni de la aplicación de la tecnología. Sin embargo, la comunidad educativa vemos que día a día se esfuerza para mejorar las metodologías con las que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje y se llevan a la práctica toda una serie de actividades donde van apareciendo aprendizajes basados en proyectos, aprendizajes basados en problemas, la robótica, la gamificación, el pensamiento computacional, etc. Toda una serie de modelos metodológicos que pueden ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Y por tanto, vamos a necesitar de una serie de herramientas que estén más cercanas a la realidad de nuestro alumnado, que les motiven y para que, a fin de cuentas, aprendan y hagan las actividades que les proponemos. Porque todos y todas conocemos
las dificultades de motivación que tiene nuestro alumnado. Vemos que la falta de motivación es uno de los inconvenientes más frecuentes en la educación y, sin embargo, los juegos tienen la admirable capacidad de mantener motivados a los jugadores aún sin necesidad de plantearles recompensas, de premios. Simplemente por el hecho de jugar ya los jugadores y las jugadoras se motivan. El juego en sí mismo es motivador. Así que vemos que con todo esto que existe una brecha entre cómo ha evolucionado el sistema educativo y cómo ha evolucionado la sociedad. Y necesitamos concienciarnos de que la tecnología puede ser mucho más que una herramienta que sirva para ayudar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología actual nos puede ofrecer más posibilidades para el cambio porque, a diferencia de los anteriores medios de comunicación, tiene la potencial de participación de los alumnos que participan como colaboradores de la construcción de su propio conocimiento. Entonces, estos receptores pasivos que eran hasta ahora pueden llegar a ser los productores de los mensajes y los productores del conocimiento. Nosotros y nosotras como educadores también necesitamos cambiar nuestra manera de pensar acerca de la tecnología y no tratarla solamente como una herramienta, sino como un artefacto que nos va a permitir unas nuevas formas de aprendizaje y de producir conocimiento. Vemos que ese futuro tecnológico ya ha llegado, que está aquí, y precisamente una de las tendencias que está ganando más adeptos en los últimos años es la gamificación. Y es por ello por lo que esta metodología puede sernos de gran utilidad para mejorar los resultados académicos que esperamos en nuestro alumnado. Esto parece que va a arreglar la situación porque además es una herramienta que no es nueva, sino que se empieza a utilizar en el ámbito educativo, pero que ya era una estrategia para influir y motivar a las personas desde el ámbito empresarial. Vemos como ayer Andrés Herman hablaba de que la innovación surge desde el ámbito empresarial. Pues la gamificación también tiene sus orígenes en los bancos, en BBVA, en los artículos deportivos, en Nike, Samsung, una serie de marcas que ya la utilizaban para atraer al público hacia sus productos. E incluso Prensky nos dice que en un entorno así es inevitable que el cambio llegue finalmente a la educación de nuestros jóvenes, y lo ha hecho. Y lo ha hecho, pero hay una enorme... Voy a cerrar que salía aquí una cosa. Pero hay una enorme paradoja para los educadores, porque el lugar donde se han producido los mejores cambios educativos no ha sido en la escuela, sino que ha sido en cualquier otro sitio menos en la escuela. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de la gamificación? ¿Qué es lo que entendemos? Pues la gamificación no es otra cosa que aplicar las mecánicas, las dinámicas y los componentes de los juegos, y sobre todo de los videojuegos, en entornos y aplicaciones que no están diseñados para ello, no son lúdicas, como es el colegio o como es la escuela. Y el fin es potenciar esa motivación, que se motive, que se salga de la zona de confort al alumnado, que se consiga que se concentre, esa idea del esfuerzo, de fidelizarlo, no solamente fidelizarlo con las tarjetas de los bancos, sino fidelizarlo hacia la asignatura, hacia el conocimiento y hacia desarrollar una serie de valores que hemos visto que están comunes en los juegos y que podemos acercar a la educación. Y puede ser llevada a las aulas desde diferentes herramientas, como puede ser la robótica o la programación educativa o el pensamiento computacional o la realidad aumentada. Tenemos una serie de recursos que nos hacen salir de ese prejuicio de pensar que lo contrario de la diversión es la seriedad, porque lo contrario de la diversión es el aburrimiento que es el gran enemigo de la educación. Si no aplicamos cambios constantes a nuestro alumnado se aburre y tenemos la necesidad de bombardearles con estímulos. Es por ello que el alumnado siente una gran diferencia de lo que vive en el aula, en la sala de estudio, en la clase, a la experiencia que tiene cuando es el personaje de un videojuego. Además, sabemos que a todas las personas nos motiva eso de que nos den recompensa, de que podamos cambiar los hábitos y de que podemos cambiar los hábitos incluso de estudio. Entonces, la importancia de aplicar estas nuevas metodologías en los procesos educativos radica pues precisamente en esas mecánicas que tiene el juego para utilizar la gamificación como son para recolectar, para obtener puntos, cambiar de clasificación, de niveles, obtener inmediatamente una respuesta, un feedback, ver los logros, que como veis en la parte derecha de la pantalla está lo que está en la clase, distintos, que son
equiparable a los videojuegos, pero es totalmente aburrido. Son unidades didácticas estáticas, tareas totalmente ajustadas a un modelo único, no a distintos tipos de estudiantes, las notas que tienden a ser algo coercitivo, que te van a castigar porque te equivocas, y sobre todo con la aplicación de todas estas metodologías, lo que se le pierde el miedo es a perder, el miedo a equivocarnos, el miedo a empezar una y otra vez de nuevo hasta que consigamos aquello que pretendemos que es nuestro objetivo. Incluso cuando lo hemos conseguido queremos mejorarlo. Ese instinto de mejora, que también se hablaba en la conferencia de ayer, se potencia con todo este peregrinaje por este camino donde vamos a aprender y donde tendremos que plantearnos desde la escuela cómo construimos esas aplicaciones, estas estrategias gamificadas que pueden enganchar a nuestro alumnado, que les pueden motivar y sobre todo a ese alumnado que por obligación se ve que está acudiendo a clase y sin embargo por obligación no está en los videojuegos, donde utiliza 4 veces más de la hora que puede utilizar a lo que está en una clase. Así que vemos que la gamificación como tal, como técnica didáctica, nos está ofreciendo una de encontrar ese refuerzo positivo, que sea instantáneo, que no tiene el alumnado que esperar a que haga un examen final, sino que va a ver su evolución día a día, tiene la facilidad para modificar las conductas y además modificar los objetivos, porque el objetivo no tiene que ser uno único e inalcanzable, sino que lo podemos secuenciar, lo podemos fraccionar en pequeños niveles, convertirlo en microobjetivos que nos van a hacer ver que es alcanzable y es cuantificable y se puede llegar a ello. Aquí lo que os he puesto son pantallas del eje de gamificación de la maestría, donde vemos que existen esos recursos como son medallas, como son una barra de progreso, donde tú ves lo que lleva y lo que te queda y te motiva a terminarlo, donde se valora incluso el karma, que es la posibilidad de trabajar colaborativamente con los miembros del espacio virtual para convertirlo en comunidad de aprendizaje, donde todo el mundo aprende con todo, donde se secuencia el trabajo final en una serie de pasos que te van haciendo llegar a ese logro último, que no es el único y el definitivo, y donde puede haber muchísimas formas de llegar hasta él. Aquí vemos que se visibilizan las teorías del constructivismo y las pedagogías activas, y porque son las que están en todas estas nuevas experiencias de aprendizaje. Desde el punto de vista de esta teoría, el uso de estas herramientas tecnológicas va a aportar una manera alternativa de aprender y va a crear en esos estudiantes, en esas estudiantes, experiencias para la construcción de conocimiento significativo, donde ellos y ellas se vean que son los que están aportando, no son solamente unos contenidos que están colgados en la plataforma de e-learning, es algo que es propio y les pertenece. Sin embargo, como todo es tan novedoso, digamos que hay errores a la hora de categorizar o de catalogar qué es lo que es la gamificación y se confunden a la hora de llevarlo a la práctica. Y entonces, ¿qué es lo que no es la gamificación? Que ahí es donde empezamos en la maestría. Empezamos definiendo qué no es. Identificar la gamificación con un premio es falso, porque el premio es una parte posible, un elemento de la gamificación, pero si lo desvirtuamos y solamente ofrecemos premios a todo el alumnado, en todos los casos, esto ya no tiene sentido, el sentido lo pierde. Además, pensar que gamificar es hacer un videojuego, porque muchas veces cuando se empieza la maestría piensan que se van a hacer un videojuego, pues también es falso, porque como veíamos en el vídeo anterior, la gamificación no solamente tiene que ver con la tecnología, es muy importante, pero es mucho más la metodología. La metodología que utilizamos es la que nos va a dar las pautas de cómo mejorar en nuestras estrategias didácticas. Porque, por ejemplo, ¿quién no ha visto en la red, en algún portal, una ficha, una tarea que está hecha digitalizada, no en formato digital? Es un PDF con el que se supone que esto es un recurso didáctico que vamos a interactuar y vamos a hacer algo más interactivo. Y esto es cambiar ni de formato, sino cambiar de forma lo que es un recurso analógico. También, por otro lado, creer que gamificar consiste en ponerle un sistema más atractivo, más bonito a las notas, a las puntuaciones, también es un error. Porque sí que se pueden utilizar estos elementos, se puede poner más bonito para llamar la atención del alumnado, pero el suspenso va a seguir siendo el suspenso, por mucha carita triste que le pongamos. Así que tenemos que establecer otras dinámicas, incluyendo la de los emoticonos y la de las notas, para que además de que haya un cambio visual o de nomenclatura, haya un cambio estructural.
Y por último, no pensar que solamente jugar en el aula ya estamos gamificando y que todo no se puede gamificar. Habrá cosas que no, perdón, no es operativo gamificar porque tendremos que estar en contacto con una programación didáctica, como un equipo, con un docente, con una serie de recursos que requiere de mucho más esfuerzo por parte de todo el equipo docente. A fin de cuentas, con todo esto, lo que tendremos es que plantearnos que cómo construir ese cerebro gamificado donde se genera esa motivación intrínseca, por eso yo he puesto aquí la hormona, la serotonina, la dopamina, todo eso va a incidir en ese neuroaprendizaje, en esa reducción de la ansiedad, en ese sentirse libre para equivocarse, motivado, y toda una serie de cosas que suceden en los videojuegos y nos las podemos llevar a nuestra aula, gamificando nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno de aprendizaje. Como hemos dicho, la base de la gamificación está en el videojuego, es la que mama de ahí, de donde surge todo, ¿no? Pero vemos que no es lo mismo, no es lo mismo un videojuego que utilizar la gamificación. Vemos que en la gamificación no se crean videojuegos, sino que se copian todos esos principios que tiene sobre su funcionamiento para estimular al alumnado, que no es al usuario. El usuario sería el del videojuego. Y además, en el videojuego nos acercamos para entretenernos, para pasar el tiempo, un rato lúdico. Sin embargo, la gamificación lo que pretende es animar a nuestro alumnado a que adopte un comportamiento determinado, a que cambie su comportamiento, a que solucione un problema concreto. Además, no tiene un fin determinado, no termina con un videojuego que se acaba y tienes que comprar la siguiente versión, sino que las etapas educativas son interminables, el aprendizaje es durante toda la vida y entonces tú tienes que seguir pensando que no hay un final en la gamificación como puede haber en los videojuegos. Porque otra de las cosas interesantes que vemos en los videojuegos es que se dirigen a diferentes tipos de jugadores y cada persona, cada jugador, pues desarrolla unas estrategias diferentes y le llaman la atención, le motivan unas cosas distintas. En nuestra clase, en nuestra aula, el alumnado no es homogéneo. Cada persona es diferente, afortunadamente, y le motivan unas cosas distintas. Por lo tanto, tendremos que conocerle para saber qué cosas, qué logros, qué medallas, qué trabajo colaborativo, qué socialización, qué cosas les interesa, y tenemos que partir de ese saber, de conocer, de relacionarnos y de estar juntos, tanto si en un entorno analógico como virtual. Porque en la educación, que es lo que siempre se ha primado, el saber es muy importante, pero el saber hacer quizás nos hace que aprendamos desde la práctica experimentando, pero quizás más importante que todo esto es saber equivocarse y salir de esa zona de confort donde nos instala la educación tradicional, porque donde además, incluso con las tecnologías, porque parece que nada más que aprendemos a utilizar una tecnología, ya aparece otra nueva y se queda olvidado y no sirve para nada eso que aprendimos. Sin embargo, así no es en una etapa de niveles y de juego gamificado. Este aprendizaje de lo que se adquirió en otra etapa se puede utilizar para lo nuevo que aparece. Y si el entorno educativo cambia, si aparecen nuevos roles, si aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de enseñar, pues lo que necesitamos son nuevas metodologías para responder a estos cambios. Y eso, pues, ¿cómo se consigue desde la escuela? Convirtiendo la escuela quizá en un laboratorio de aprendizaje. En esas comunidades de práctica donde el error no se penalice, sino que es un paso para ganar algo y donde el aprendizaje se construye de forma colaborativa a través de la comunicación, del diálogo, del intercambio de experiencias, de la duda constante, de no creértelo todo porque te lo tienes que creer, porque te lo dice el profesor o la profesora, y de hacer de todo eso una reflexión crítica. Y sobre todo, no hecho en la individualidad, sino en colaboración. Nos han educado en la rivalidad, donde no te podías copiar de tu compañero o de tu compañera, y nos hemos perdido esa parte social de la educación donde aprendíamos con la retroalimentación de otro compañero o de otra compañera que nos daba otra visión diferente. Todos somos diferentes, incluso en estudios como las maestrías, que procedemos de disciplinas diferentes, podemos aportarle a esa enseñanza un matiz distinto que la va a enriquecer y nos va a enriquecer a todos. A todo el mundo nos va a enriquecer compartir y colaborar y trabajar de forma compartida, colaborativa.
porque además otra de las facultades que tienen los videojuegos, yo no sé si últimamente habéis jugado algún videojuego, sobre todo estos que salen en las redes sociales, en el Facebook, todo esto de matar y de cultivar cosas, veréis que no es necesario ningún manual de instrucciones, no vienen con esos manuales donde aprendimos en mi generación, que era cuanto más gordo era el manual, parece que más aprendía. Porque vemos que el propio juego es el que te va proporcionando la información necesaria para que sigas avanzando. Tiene una etapa, pues te va proporcionando otra información para otra más avanzada. Porque en los juegos, como en la vida misma, no se necesita un manual de instrucciones. Si te equivocas, pues aprendes de lo que te has equivocado. Si te paras por miedo, vemos que no avanza y pierdes vida. Esto pasa con las salas que últimamente se han puesto de moda, los escape rooms, donde te dan un reto que tienes que conseguir normalmente en 1 hora y tú te puedes quedar esa hora esperando, pero se te acaba la vida y no consigues el reto. Sin embargo, si te mueves, si te buscas pistas, cada vez la pista te va dando más pistas y esto es lo que hay que conseguir en nuestro alumnado, que se mueva por buscar pistas, por indagar, por investigar cosas. Porque además vemos que es que en los primeros sitios donde se utilizó esta estrategia de la gamificación enfocada a la educación o a la formación fue en ámbitos militares, en ámbitos espaciales, en la medicina y se utilizaba perdón. Bueno, vamos a ver si puedo coger de esta hora. ¿Me seguís viendo? ¿Hola? Sí, doctora. Ah, perdón, es que ha entrado una llamada y me ha cortado la llamada. Bueno, pues vemos cómo en los ámbitos, los ámbitos militares, espaciales, la medicina, mediante los simuladores se iban adquiriendo estos hábitos en terrenos. Por favor. Bueno, disculpa, pero estos son los problemas del directo. Donde los simuladores nos hacían adquirir la práctica en una disciplina bastante complicada. Estas experiencias que se han obtenido a través de la educación con simuladores nos han aportado varias cosas que se están utilizando en la educación, porque vemos que hay que integrar al sujeto como forma activa, como parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un sujeto que está en la simulación, está toqueteando los aparatos y se está moviendo. Entonces, ahí no es un alumno que está sentado en el aula esperando que le expliquen las cosas, sino es alguien que participa en su aprendizaje. Además, vemos que se aprende a través del error, porque si tú tienes que aprender a volar, te vas a caer, no te vas a caer, pero te vas a caer del simulador y te vas a caer del avión. Entonces tienes que equivocarte, volver a utilizarlo, volver a intentar, y todo esto nos lo han dejado a los simuladores para que vayamos adquiriendo esa capacitación, y se le ha dado un lugar muy privilegiado y muy importante en la educación y en el aprendizaje al error. Sin embargo, vemos que en los sistemas tradicionales que se han implantado en todo el mundo en la educación, cuando te equivocas, lo que se te hace es que se te castiga, incluso se te desmotiva y el alumnado va a tener miedo para volver a intentarlo de nuevo. En un juego no pasa eso, en un juego no se te condena a la pasividad. Si no consigues tu objetivo, lo que te sale es una pantalla parecida a esta que te dice que lo intentes de nuevo. Inténtalo otra vez, inténtalo de nuevo, y la verdad es que esto motiva a que las personas, aunque hayan tenido algún error, pues que quieren probarlo y quieren seguir probando. Y yo aquí había puesto unos cuantos consejos prácticos para gamificar, como son que se crea una experiencia, lo que hemos estado hablando de analizar al alumnado, crear una historia donde te metas en la historia y los temas sean pantallas, las tareas sean puntos, donde se vean los logros, se recojan, hay una barra de progreso. Todo eso sería lo que en teoría sería dando yo moralina de los consejos de lo que hay que hacer en el aula para gamificar, pero la verdad es que a gamificar se aprende gamificando. Es la única manera de que aprendamos a gamificar en el aula, equivocándonos, viendo qué cosas funcionan, qué cosas no nos funcionan, porque podemos preparar una estrategia totalmente diseñada pedagógicamente y sin embargo aburra a nuestro alumnado. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos
que vamos aprendiendo con el ensayo-error. Y también nuestro alumnado nos va a dar esa retroalimentación de saber qué cosas más les gustan para que nosotros incidamos sobre ese camino. Entonces, los consejos, pues sí, están bien, pero hay que atreverse a practicar y a ver de qué manera lo podemos incluir en el aula. Yo, por ejemplo, aquí, que no sé cómo veis la pantalla, me meto en lo que se hace en la maestría. En la maestría de Comunicación y Tecnología Educativa vemos que hay una serie de conocimientos teóricos y de prácticas educativas que lo que tienen en común es el desarrollo de estas tendencias pedagógicas emergentes que no van solamente en busca de la novedad metodológica ni de alcanzar unos resultados cualitativos a partir de la implicación del alumnado, sino que hay un conjunto de enfoques de todas estas pedagogías emergentes que surgen alrededor de las tecnologías de la educación y que lo que intentan es aprovechar todo el potencial que tiene el alumnado comunicativo, informacional, colaborativo, de interacción, de creatividad, de innovar, y todo en el marco de una nueva cultura del aprendizaje donde no se busca solamente conseguir esos resultados, conseguir el credencial, conseguir el aprendizaje ex profeso, sino adecuar al individuo para que se desarrolle en un contexto social en el que hará frente a su realidad social y laboral cuando termine la andadura académica. Y bueno, todo esto, pues tanto la gamificación como la robótica educativa, que es un binomio que se integra en las tecnologías de la información y la comunicación, pues nos adentramos en el mundo del juego y en el pensamiento computacional desarrollando una serie de habilidades y, por ejemplo, pues yo os presento aquí un breve esquema de una actividad gamificada dentro de la maestría, donde se lleva a cabo en un eje que es del storytelling, de la narrativa en el videojuego y cómo aplicarla. Y está diseñada según la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Tiene una estructura narrativa de la temática de los videojuegos y se le hace una introducción verbal que me voy a quitar el auricular, donde debo traerle a la experta en videojuegos. les presento. En esta sesión yo propongo un juego que empieza con una entrevista que yo me dispongo a hacerle a la experta en videojuegos, Natalia Díaz. Voy a su domicilio y os cuento por el camino qué es lo que voy haciendo. Pero no sabemos si la entrevista tiene lugar o no, si es verdad o es mentira. Por lo tanto, os propongo hacer un recorrido que vais a diseñar vosotros y vosotras a través de vuestra historia, de lo que ideéis. Aquí hay una serie de consejos, de entrevistas a otras personas, pero como diseñadores de juegos y diseñadores de la gamificación tenéis una serie de poderes que se reflejan a partir de este recorrido que iniciáis individualmente cada uno y cada una de vosotros y que va a confluir en un relato colectivo. Bueno, este se supone que son la iniciación de la hoja de ruta. Vamos a ver si puedo hacer que esto se vea grande. Se les plantea una hoja de ruta con las actividades específicas que tienen que afrontar a partir de la incertidumbre. El desafío del proyecto consiste en superar tanto actividades individuales como las cooperativas y van a estar guiadas por su paso por la actividad docente. Por ejemplo, este plano del metro, donde cada estudiante parte desde un punto, va a confluir pues, en un documento individual. Por ejemplo, si yo le doy a la A de Andrea, me iré al sendero de Andrea, donde ella idea una serie de actividades y de cosas que le van a pasar a este sujeto. Si la experta en videojuegos, ¿cómo lo va a ir ideando? Si, por ejemplo, me voy al de Indira, pues va a pasar lo mismo. Y además, no solo que lo van a hacer en formato texto, van a utilizar el lenguaje transmedia, puesto que van a incorporar una serie de recursos, de vídeos, de otras personas. Incluso van a introducir
a otras personas en el relato, con lo cual van a hacerlo mucho más próximo. Y por último, todo confluye en un relato colectivo donde todas las personas van participando, van adaptando el relato, van incluyendo ganchos para que no sea aburrido. Además, esto al estar hecho en Google Drive tiene la posibilidad de que la comunicación, el diálogo, el debate está siempre asegurado, puesto que tenemos el chat abierto donde cada uno de los participantes va a poder participar con los demás para adaptar su relato, incluso van a poder participar con la docente para ver cómo va siguiendo. Todas estas actividades vemos que lo que hacen es que estimulan la creatividad del alumnado, porque de pronto tú estás viendo que todos los contenidos son teóricos y que de pronto tú eres la constructora de los contenidos. Entonces sales de tu zona de confort, construyes esos relatos, le incorporas todo eso que has aprendido, te documentas mucho más de aquellas cosas que habías visto y vas creando el storytelling desde la práctica. Como esto hay experiencias, pues la asignatura de física, de química aquí en España, en biología, donde a través de un virus, pues el alumnado tiene que desarrollar una serie de informes, de recursos, de cómo superar esos zombies que van a matar a las civilizaciones. O sea que son aprendizajes que nos hacen es salir de nuestro estado habitual. Vemos también, y no me voy a extender mucho más, como el pensamiento computacional y la robótica, lo que nos hace es que eso que llevamos desde un principio desarrollando, que es el pensamiento crítico, también nos salimos de plantear nuestras propias ideas y de desdeñar esas soluciones generalizadas que nos da la sociedad. Y eso lo encontramos a través de los patrones de conducta, de los algoritmos que vamos a conseguir a través de esas pautas que nos da el pensamiento computacional, que lo vamos a poder ver dividido en dos líneas importantes. Por un lado, el más tecnológico, el que se orienta hacia los beneficios del aprendizaje de la creatividad, la ciencia, la tecnología, el arte o las matemáticas, y también, por otro lado, la posibilidad de socializarse a partir de ese recurso, porque se van a hacer los trabajos de programación en colaboración y en unión con otras personas. Por lo tanto, no es un recurso aislado, como antes se estudiaban todas estas disciplinas. Y otro aspecto importante es ver lo más social que tienen estas pedagogías emergentes, como consiste en llevarlo hacia situaciones de alumnado con necesidades educativas especiales o incluso hacia gamificar situaciones de salud. Por ejemplo, esta imagen es de un hospital oncológico aquí en España, donde a los niños que reciben el tratamiento para el cáncer, pues se les mete en una nave espacial donde hay toda una serie de recursos robóticos y gamificados y se les olvida a los niños que están recibiendo ese tratamiento y es como otro paliativo más a la enfermedad. Y todo esto y muchas más cosas, pues todo consiste en experimentar qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Y bueno, como conclusiones, solamente deciros que tanto la gamificación como la robótica educativa son oportunidades para involucrar de forma activa a nuestro alumnado, para empoderarle, para incluirle de forma activa en su desarrollo de sus actividades cognitivas y de relación, y donde el alumnado adquiere un sentido muy importante, ese que tanto venimos hablando de ponerle en el centro del aprendizaje, lo va a adquirir a través de estas prácticas. Y también, por otra parte, el profesorado se encuentra ante unas oportunidades para que las tecnologías nos las ofrecen y tienen un papel esencial en el uso que la juventud le está dando a los dispositivos. Así que ese vínculo que veíamos, esa brecha entre la sociedad y la educación, pues lo podemos encontrar ahora a través del uso de las tecnologías. Así que la escuela, los sistemas educativos, los profesionales, tendremos que adaptarnos, renovarnos y reconstruir las metodologías y todos estos principios, incluyendo todos esos procesos de enseñanza-aprendizaje que se usan en la vida diaria, pero que también utilizarlos para la educación. Y no solamente son herramientas, como venimos hablando desde el principio del seminario, no son herramientas didácticas de ayuda, sino es un medio para profundizar, alcanzar nuestros objetivos digitales y además implantarlo como modelo educativo donde se dé y se practique esa interacción que tanto necesitamos, donde se proceda del caos, de la incertidumbre, de la convergencia de medios y lo que se consiga a fin de cuentas es empoderar y crear cosas nuevas.
Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y perdonad las llamadas de teléfono. Muy bien, muchas gracias, doctora Cantillo. Me parece que sin duda todo lo que por ahora nos está compartiendo, pues seguramente aquí en el auditorio, en lo que nos acompañan y quienes nos acompañan de manera virtual, pues nos resuena porque es en lo que estamos trabajando y es en lo que estamos también transitando en el trabajo didáctico, educativo, pedagógico que estamos realizando desde el ICESAE. Hay cosas muy importantes que usted menciona, como el cambio del paradigma tradicional, que una herramienta, una posibilidad, un medio es esto de la gamificación. Esta parte importante que usted le da al papel de la motivación también me parece que es esencial. Y algo que me parece que pudiera resaltar para dar pauta ya después a las preguntas, comentarios, intervenciones, es este asunto de que mucho en lo tradicional, en el paradigma tradicional, el error en la educación está como muy mal visto, ¿no? En cambio, desde acá, desde la virtualidad pareciera, y en esta parte de la gamificación pareciera que es lo que potencializa finalmente un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, sin más, a mí me gustaría dar pauta a las personas que están aquí en el auditorio, si tienen alguna pregunta, comentario, en lo que damos oportunidad que nos vayan compartiendo por el chat, tanto del Zoom, para que nos vayan compartiendo algunas preguntas o comentarios. ¿Alguien aquí en la sala quisiera comentar? Sí, maestra Patricia Cabrera, por favor. Buenos días. Felicitar a la doctora Carmen por este acercamiento tan importante a estas pedagogías emergentes. Y mi pregunta ronda básicamente en esta nueva pedagogía, ¿cómo miramos entonces la evaluación? ¿Es la evaluación a partir de los puntos, a partir de las insignias, o es la evaluación a partir del saber hacer? No, a mí me encantaría que usted nos enriqueciera un poco en esta pedagogía, ¿cómo es esa arista de la evaluación? Pues como os comentaba en algunas de las diapositivas, no son diapositivas del EMASE, pues en nosotras en la maestría valoramos todo el trabajo que se hace. Y no solamente lo cuantitativo, que ya las tareas, ya sabéis que la plataforma de Moodle tiene asignada una serie de porcentajes en las tareas y son las tareas de inicio, de construcción, de cierre, y a todas esas se les da un valor. Pero también, como sabéis, salimos fuera de la plataforma, tenemos espacios de diálogo, espacios sociales en las redes sociales, tenemos un wiki, que yo no sé si tengo tiempo y puedo compartir con vosotras alguna cosa más. Puedo compartir la pizarra y enseñaros alguna cosita más. Mira, vamos a ver. Y adelante, doctora. Mira, por ejemplo, que la otra presentación, que no me he querido detener mucho más porque digo, si no ya me paso de tiempo. Aquí lo que vemos es que tanto el espacio de aprendizaje es un espacio gamificado donde se intentan llevar pues todos los premios, las medallas, porque tú no solo vas a tener una nota por el que haces un trabajo en equipo, sino que vas a tener una medalla de trabajo colaborativo, o porque has aprendido algunos conocimientos teóricos, por algunas cosas que se le meten esos parámetros a la propia herramienta de Moodle nos da esa posibilidad de incluirles medallas, que es lo más parecido a lo gamificado. También tenemos la barra de progreso, que esto es una medida incitatoria a que nuestro alumnado vea que lo que le falta, lo que le queda por terminar. Tú dices, pues si me quedan nada más que 2 tareas, ya termino. Entonces, esto está heredado de los videojuegos y es una forma de hacer que tu alumnado progrese. Esto es lo que os hablaba del karma. El karma más bien es de los videojuegos, de los cursos masivos abiertos en línea, de los MOOC, donde, como al haber tantos estudiantes, el profesorado no puede atender directamente a su alumnado, sí se valora mucho ese estudiante que toma la rienda y le explica a los otros estudiantes y se erige como colaborador docente. Entonces, esa ayuda que el alumnado se presta entre sí se valora mucho. Y eso se da pues porque lo vemos, por ejemplo, en los grupos de Facebook, donde una compañera por una duda, otra compañera le contesta, todo eso pues sí que lo valoro yo manualmente. Me hago una rúbrica donde valoro todas estas cosas y le doy una serie de puntos que van a estar relacionados pues con lo que yo previamente he puesto. Esta es una puntuación aparte de lo que es la actividad, porque es una actividad de relación y de construcción de la comunidad de aprendizaje. Al final de toda la maestría, pues vemos
voy a pasarme a ver si os enseño esto. Esto es lo que decía, hay diferentes canales de comunicación que están no solo, como veis aquí, en lo que son en la propia plataforma, que se utilizan diferentes recursos, sino como veis, el aula virtual trasciende al aula, a las redes sociales. Ellas en el grupo, que tenemos un grupo cerrado para compartir cosas, pues han salido fuera y han desvirtualizado su presencia en el aula y se han unido, ¿no? Y aparte comparten cosas y como vemos, no sé si se ve aquí, hay 14 reproducciones, 6 comentarios a raíz de una cosa que se comparte. Como veíamos, salen fuera del aula virtual, comparten su experiencia a sus compañeras, hay una serie de videoencuentros, a ver si los paso más rápido. Este es el juego. Y bueno, todas estas cosas, incluso, esto sería como hacer spoiler en una película, hay juegos que están diseñados para el siguiente eje, donde se hacen juegos con premios, que esos premios en la propia aplicación de Kahoot nos da un ranking de las personas, quiénes van ganando, quiénes son más rápidas, quiénes contestan más pronto. Entonces, de todo esto se refleja después en una calificación que si la propia plataforma no la puede soportar, pues se le hace una calificación pues, más manual. Y por eso es lo que yo os comparto aquí, que hay grupos, hay espacios diferentes, que no solamente es la plataforma, como es el grupo de Facebook, en la página de Facebook, donde le van llegando toda información relevante relacionada con la gamificación, la robótica educativa, las noticias de lo que está sucediendo, y ellas desde el principio pues están acercándose a ella. También tenemos herramientas de trabajo donde hacen ese trabajo colaborativo, como son una wiki externa, una wiki en PBWorks. Y ahí, a medida que cada una va avanzando, hay una página para cada una, van haciendo su trabajo y las demás compañeras lo van viendo, que eso es lo que comentaba antes, que no se hace en la individualidad, no es que te copies, sino que copiarte tiene premio. Y además también, bueno, tenemos más espacio, como puede ser una Wix, donde se elabora el proyecto para realizar las prácticas profesionales. O sea que hay una serie de recursos que entran en juego, la evaluación y la valoración, sobre todo el diálogo, el trabajo colaborativo, y eso pues se refleja pues, con porcentajes que tiene cuantitativos la aplicación, pero también tiene, como no podía ser de otra manera, con una valoración cualitativa del trabajo que hacen fuera, que es mucho más rico que hacer una actividad propiamente dicha, porque si les dice a una infografía, la infografía la van a aprender, pero lo que estamos es yendo un poco más allá, cómo yo lo relaciono con otra cosa, cómo creo un relato diferente, cómo construyo una actividad gamificada y la llevo al aula. Yo, por ejemplo, pues os diré que María Olivia, que está aquí con nosotros hoy, que hizo el diplomado de gamificación, María Olivia tenía una forma de trabajar que era cada tema, cada unidad didáctica que se daba, ella la llevaba a la práctica en su ámbito laboral. Y entonces veía lo que le funcionaba más bien que lo que le funcionaba más mal. Entonces todo eso también es valorable porque tú estás trascendiendo lo que es lo académico y lo estás llevando muchísimo más allá de lo que es el aprendizaje propiamente dicho. Entonces estamos en esas comunidades de práctica, en esos laboratorios donde claro que te puede equivocar, si es que nos equivocamos, todos nos equivocamos, quien no se equivoque es que no hace nada, y eres capaz de compartirlo y le quita ese miedo, entonces todo eso te va a hacer que tú enfoques por ahí mucho más lo que estás aprendiendo y le saques mucho más partido. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos una participación de Israel Andino Canchola, que es doctorante de aquí del IRCESAE, y él pregunta, ¿pueden todos los saberes educativos ser gamificados? Por ejemplo, una persona que estudie para doctor o ingeniería o en ciencias navales, ¿también sería para los adultos mayores? ¿Cree que la gamificación puede ser efectiva? Claro, esto es lo que comentábamos y también salió ayer con lo de la realidad virtual y todo esto. Precisamente en los espacios más complicados, que es como es hacer una intervención quirúrgica, se han diseñado herramientas de simulación, porque tú puedes, ese muñeco que tiene ahí, puede equivocarte y no poner la pieza en su sitio, pero cuando ya lo has hecho 40 veces o 100 o las que haga falta, que lo haces con total precisión, tú te arriesgas
y vas con más seguridad a hacérselo a una persona. Tú a esa persona ya tiene una experiencia y no es fruto de haberte equivocado con personas, sino de haber utilizado la tecnología para experimentar mucho más. Entonces ya no la gamificación, sino el aprendizaje simulado, la realidad virtual, todo esto nos está abriendo unas puertas y además ampliarlo, porque hay cosas que, por ejemplo, no se pueden ver, el ojo humano no lo ve, y sí metiéndote, como hay últimamente muchos vídeos, como incluso las venas que se saturan de grasa y hay unas micropartículas que se meten y abren la vena y todo eso que es como una cosa más de ciencia ficción, pues se está llevando a la práctica y se están consiguiendo muy buenos resultados, y sobre todo en la medicina. Estamos viendo cómo, o lo que os he contado de los niños de oncología, un niño que está sufriendo porque está mal con un cáncer, tiene que estar sometido a una serie de tratamientos muy dolorosos que producen muchos efectos secundarios, pues se olvida de dónde está, y ese que os he enseñado la foto, cuando se inauguró el Hospital Gregorio Marañón, pues vino el astronauta, vino un astronauta y estuvo hablando con los niños y le estuvo diciendo cosas, se gamifica todo el espacio para hacer un relato de que tú entras en una nave espacial, que te van a encontrar las otras naves, total, que está entretenido. Y sí, ya depende de la creatividad de cada uno, no es que todo se pueda hacer con todo, porque vemos que hay cosas que a lo mejor no es más factible hacerlo desde la forma tradicional, y tenemos mejores resultados. La cosa está en probarlo y cómo ir amalgamando unas nuevas metodologías con las metodologías clásicas. No todo lo viejo hay que tirarlo y todo lo nuevo es buenísimo, sino que se pueden insertar las dos cosas en lo que nos venga mejor, y además nosotros desde la educación tenemos la posibilidad de ver, porque yo he hecho algún Geniali con Geniales, como la aplicación esa que os he enseñado, donde había muchas preguntas y se le preguntaba y te salían una serie de vídeos, y entonces pues a lo mejor me he dado cuenta que tener que hacer muchísimos clics aburría al alumnado, se le quitaban las ganas de tanto tocar, fragmentar tanto el recurso. Y tú misma te das cuenta de dónde está tu error. Y dices, bueno, pues si aquí no entra la gente, porque afortunadamente todas estas herramientas tienen una serie de estadísticas que a ti te van llegando y te dice, bueno, pues este recurso se ha visto tantas veces, lo han visto hasta el final, o no lo han visto, y entonces tú misma tienes esa retroalimentación que te la da la herramienta y vas cambiando lo que te interesa más y lo que te da mejor resultado. Además, hay comunidades de práctica en esto de la gamificación muy interesantes, como son Gamifica tu Aula. Gamifica tu Aula es una Wix que está hecha por docentes que llevan a la práctica la gamificación. Y como el planteamiento es compartirlo todo, hacerlo todo en abierto, ellos sus recursos, sus páginas, todas sus cosas, las hacen en abierto y te las comparten para que tú puedas continuar utilizándola o adaptándola a lo que tú quieras de tu clase. Tú tienes un aula de lengua para secundaria y quieres adaptarlo para una clase de matemática de la universidad. Pues puedes adaptar esa parte que te interesa, porque son recursos que están hechos en abierto, porque la mentalidad de quien utiliza estas nuevas pedagogías es una mentalidad abierta y de colaboración. Por lo tanto, eso de esto es mío y no lo toca a nadie, como que ya que desaparece. Incluso son gente muy maja que están dispuestos a echarte una mano, le pregunta algo, inmediatamente te contestan, y hay toda una filosofía alrededor de la gamificación que no es solamente el juego, que es cómo el profesorado colabora, comparte y crea entre todos, a fin de cuentas, para el beneficio del alumno, porque el estudiante y las estudiantes son las que van a salir beneficiados de toda esta irrupción de las tecnologías y las pedagogías más novedosas. Tenemos también la participación de la doctora Carmen Gómez Mont, que pertenece al claustro académico del IRCESAE. La felicita por su brillante exposición y quiere saber si crean un espacio como un repositorio para guardar estos juegos y si es posible consultarlos. Sí, eso es lo estoy leyendo ahora. Eso es lo que os comentaba, el repositorio que yo he visto y donde hay, y no solamente el repositorio porque tú de ahí te los descargas, es Gamifica tu Aula, porque tú entras, te haces miembro de la comunidad,
compartes tus vídeos, te comparten ellos sus vídeos, su experiencia, pero que no todas las experiencias son exitosas, te dicen que se han equivocado. Yo me he equivocado haciendo tal cosa. ¿Y para qué te sirve eso? Pues para que tú no te equivoques. Entonces, el error de otro o de otra persona a ti te está sirviendo. Y si entráis en Wix Gamifica tu aula, veréis que hay una serie de libros, de encuentros, de recursos, o hay otra parte en la que está dividido por especialidades. Entonces tú entras y dices, bueno, pues para la universidad, para tal cosa, quiero hacer tal cosa. Y tú compartes los tuyos, porque pues, simplemente con decir que te den de alta tú solicitas el alta en la plataforma, estoy entrando y os lo voy a compartir en el chat, el enlace de Gamifica tu aula. Ahí, en esa Wix, tenéis una serie de experiencias en el aula y es algo que está vivo, porque es totalmente dinámico. Tú puedes contactar con la gente, puedes darte y puedes encontrar respuestas. Yo estaba en encuentros, en congresos donde se hablaba de gamificación y había muchas personas que estaban en esta Wix y que compartían su experiencia y te comparten que no tienen tarjeta de visita, tienen tarjetas de juego. Entonces, estas tarjetas de juego te comparten su enlace y te mandan. Si tú quieres juegos analógicos para utilizarlo en el aula, que son plantillas, o la escala para ver que cada alumno se ponga por dónde va, pues te las mandan a tu centro escolar y lo que no hace a nivel institucional, os digo, el Ministerio de Educación aquí en España, porque sí, hay cosas, pero no lleva tanta rapidez a la hora de compartir todos esos recursos. Se hace a nivel privado e individual, sí que lo hace la gente que comparte todas sus cosas. Entonces ahí, por ejemplo, pues sí se pueden encontrar muchísimos juegos que cada uno puede utilizar los que más considera interesantes, y sobre todo que a cada uno se nos van a ocurrir muchísimas más cosas, y nuestros propios estudiantes nos van a dar mucha más información de cosas y van a ser mucho más innovadores de lo que nosotros pensamos. Eso pasa siempre, porque están en contacto con toda la novedad. Muy bien, gracias, doctora. Concepción López hablaba un poquito y preguntaba esto de las plataformas o programas para gamificar, que ya está contestado. Paso al comentario de Alisa Chávez Delgadillo. Dice, muy interesante los cambios sugeridos para salir de la situación habitual en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otro comentario de Laura Terán Delgadillo. Felicita a la doctora Carmen desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, de la Universidad Veracruzana. Y tendríamos una pregunta más o una participación más de aquí de las personas que nos encontramos en el aula, si alguien quisiera. ¿No? Muy bien, pues si no hay algún comentario, alguna otra intervención, pues les damos las gracias, doctora, ha sido muy gracias a todos. Importante su participación, todas las ideas que acá se han vertido, seguramente el propósito, el fin último del seminario se está logrando, se está concretizando, y pues bueno, le invitamos a que nos espere un poco, sí. Vamos a tener 5 minutos de receso y nos volvemos aquí al aula a las 11. Vale, pues hasta ahora. Un saludito.
Muchas gracias. Continuamos ahora con el seminario. Vamos a entrar a nuestro segundo segmento y último de esta actividad académica. Para esta parte contaremos con la presencia del estudiante del doctorado, la maestra María Olivia Sandoval, quien nos hará el favor de compartir sus avances de su investigación. La maestra María Olivia Sandoval es ingeniera en alimentos por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con la maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, por nosotros, por ESAI. Tiene una especialidad en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos, así como diplomados en Fundamentos Pedagógicos para la Docencia Universitaria, en Educación Disruptiva, Educación Aumentada y en Gamificación, además de diversos cursos y talleres en torno a la didáctica de las ciencias, estrategias de enseñanza, diseño de materiales hipermediales, asesoría en línea y formación como tutora en educación superior. Ha dedicado su vida profesional a la práctica docente por poco más de 20 años, a nivel medio superior y superior, en el área de ciencias y ha colaborado como profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en el diseño de diplomados dirigidos a la formación de profesores en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ha sido asesora en línea de diversos diplomados en la Universidad Abierta y a Distancia de México y en la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde hace 13 años en el sistema presencial. Sin embargo, desde hace 11 años ha estado en procesos de educación en línea. Además, en este segmento de tener a la maestra, contaremos nuevamente con la presencia de la doctora Carmen Cantillo, a quien ya hemos presentado y estará interactuando con la maestra. Entonces, le pedimos a la maestra si nos hace el favor de iniciar. Gracias. Buenas tardes, días todavía. Buenos días. Bueno, les voy a presentar los avances que tengo del proyecto. Mi proyecto se titula Gamificación como estrategia didáctica y el uso de herramientas 2.0 para el aprendizaje de química. Específicamente, yo quiero desarrollar mi proyecto como un caso de estudio dentro del plantel donde yo trabajo, en la institución, por supuesto, de la UACM. Mi plantel es Casa Libertad. Bueno, el juego es un recurso que se ha utilizado por excelencia en todo lo que es el sistema de educación básica y específicamente desarrolla actividades de creatividad y ayuda en el aprendizaje. La gamificación, que viene a relacionarse con el juego, se define como el uso de elementos de diseño de juego en contextos que no son de juego. Esto de acuerdo a la definición de Terdin, Dixon, Callen y Nagel. La estrategia motivadora para estudiantes universitarios es necesaria. La gamificación es una estrategia motivadora en tanto que los estudiantes se quejan de la falta de motivación cuando se enseña ciencias. Es uno de los problemas que nosotros tenemos. Gracias. Bueno, ¿en qué se va a centrar mi proyecto? Como les comentaba, se centra básicamente en la gamificación como estrategia didáctica disruptiva en el aula universitaria. Yo quisiera hacer apoyo de herramientas 2.0, que si bien decía la doctora Carmen, no es la panacea, no es indispensable como parte de la gamificación. Sin embargo, dada mi formación del posgrado, de la maestría y ahorita del doctorado en innovación y comunicación y tecnología educativa, yo quiero hacer uso de las herramientas 2.0. Y específicamente deseo abordar temas complejos de la química para con ello propiciar que se sean más fácilmente entendibles a los estudiantes. A partir de este trabajo que haré en el caso de estudio en la UACM, plantel Casa Libertad, quiero valorar el impacto de las estrategias gamificadas en el mejoramiento del aprendizaje de la química. Los antecedentes que tenemos para este tema son, pues el juego es un recurso educativo utilizado como elemento de excelencia en la educación básica. Sin embargo, se ha explotado muy poco
a nivel universitario. Hay varias investigaciones que se encuentran en bachillerato, pero a nivel universitario muy poco. El juego ha sentado las bases para la estrategia de gamificación, la cual motiva, engancha al usuario y lo anima a resolver problemas, que es lo que nos estaba platicando hace un momento la doctora Carmen. Y la gamificación, les decía, recientemente, de las investigaciones que han hecho Contreras y Eguía, recientemente se ha utilizado a nivel universitario. Y dentro de estos trabajos a nivel universitario, el único que identifiqué en el caso de ciencias específicamente, química, fue el trabajado por Estevia Iturrillas y sus colaboradores, en donde utilizan la gamificación como un concurso grupal para poder trabajar en la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de química general y química analítica. Y esto lo trabajan mediante un formato de preguntas y respuestas similar a un juego de pasapalabras. Los resultados que los investigadores reportan fue que la experiencia ha sido positiva, que permitió repasar conceptos centrales, hubo participación de los estudiantes, se fomentó el trabajo en equipo y en general se generó interés por la asignatura. Cabe destacar que el aprendizaje de la química, uno de los problemas que se tienen es precisamente el hecho de aprender conceptos. La química utiliza muchísimos términos, de hecho, por algunos científicos es considerado un nuevo lenguaje, y esto dificulta para muchos estudiantes el aprendizaje de la asignatura. De acuerdo a diversos autores como Oliva, Villalustre, Contreras, han encontrado que la gamificación a nivel universitario permite, primero que nada, desarrollar creatividad, aumentar la motivación y el empoderamiento del estudiante, propicia un entorno que genera comprensión y reforzamiento de aprendizaje de los contenidos, y en general desarrolla muchísimas habilidades. Por ejemplo, la resolución de problemas, la elaboración de proyectos, propicia el desarrollo de habilidades comunicativas, que en ciencias no siempre es factible, dada, les decía, el modo como se trabaja la enseñanza de la química, y la colaboración. La colaboración solamente se ejercita, en general, lo que es el trabajo dentro de un laboratorio, pero dentro del aula ya las actividades normalmente se trabajan de manera individual. Por eso es que la gamificación podría contribuir al trabajo colaborativo. Ayuda en el aprendizaje por el mismo hecho de jugar, facilita las cosas al estar jugando, propicia la participación de los estudiantes y genera un ambiente de competitividad que, según Shenley, lo califica como saludable, porque esto hace que estas competencias sean con premios que no es lo sustancial el premio, sino lo que genera en ellos, esa sensación de haber ganado, de haber estado posicionado, de tener un estatus. Sin embargo, son premios con un valor bajo, por llamarlo de algún modo. No hay premios que tengan un valor económico alto, sino simplemente un reconocimiento, pero que para los estudiantes es muy importante. Y es además importante que justo los premios sean en ese contexto. Y para que los chicos entonces se centren en la actividad de aprendizaje y no se vayan solamente por adquirir ese premio, ¿no? Bueno, ¿por qué se me ocurrió o por qué quise trabajar dentro del contexto de la gamificación? Porque primero, desde hace algunos años, con el trabajo que he estado haciendo como docente en el área de ciencias, me he dado cuenta de los problemas que se generan en esta disciplina. Entonces, una de mis prioridades fue reflexionar sobre la enseñanza de las ciencias y mejorar la práctica docente. Es algo en lo que he trabajado desde que comencé a trabajar en la docencia. Me he estado formando para ello y pues estoy en este proceso de aprendizaje. Campanario y Moya reporta que el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje que es recurrente, en el área de ciencias es de tipo repetitivo. Entonces, esto es lo que tradicionalmente se hace cuando en la universidad nos dan ciencias, y es justamente lo que se desea cambiar. Sí existen ya nuevas corrientes en torno a nuevas formas de enseñar, pero vamos, la premisa es esa, intentar cambiar la parte del aprendizaje repetitivo. Además de que, de acuerdo a la información que encontraron Contreras y Eguía, los estudiantes universitarios opinan que la educación tradicional es aburrida
y por ello se requieren nuevas formas de enseñar y de motivar a los estudiantes. Dentro de estas nuevas formas, les decía, se ha dado mucho énfasis al paradigma del constructivismo como un proceso dinámico en donde los estudiantes pueden construir sus propios significados a partir de su contexto cotidiano. Esto se hace vinculando los conocimientos previos con lo que se vive, lo que viven día a día y tienen a su alcance en este contexto cultural. Por otro lado, además de tener esta situación del impulso al paradigma constructivista, encontré un dato de la Asociación de Software de Entretenimiento del año 2016, donde dice que en Estados Unidos la edad promedio de los jugadores de videojuego es de 35 años. El 73% de los jugadores son mayores de 18 años, de los cuales el 29% se encuentra en edad entre 18 y 35 años. Es decir, puede ser una edad, o más bien es una edad en la que los estudiantes pueden estar cursando estudios universitarios. Este dato lo quise compartir porque se vincula con el tema de gamificar. El hecho de que pareciera que los videojuegos, y hace rato se comentaba en la sesión de la doctora Carmen, pareciera que los videojuegos son solamente para los niños, o los juegos son para los niños, y los adultos entonces ya no juegan. Sin embargo, con el dato de la media se observa que sí hay una cantidad importante de personas que juegan aún a los 35 años. También tenemos que los estudiantes de hoy, desde que nacieron prácticamente, están en contacto con tablets, teléfonos inteligentes, computadoras personales, computadoras de escritorio, todos estos dispositivos que se manejan ya en la era digital y que forman parte de sus vidas. Entonces, muchas veces como profesores en el aula nosotros queremos eliminar por completo todas estas tecnologías y que el chico nos ponga atención quietecito. Entonces, esto es muy difícil de hacer. Y lo que yo quisiera es retomar todos estos dispositivos y herramientas que son de mucha utilidad. Por otro lado, el uso de las tecnologías siempre, perdón, no siempre, a partir de que se ha estado trabajando con ellas, ayer ya nos comentaban cómo han ido evolucionando hasta las TAP, nos permiten condiciones adecuadas para poder modificar una enseñanza tradicional en una enseñanza más activa que pueda ser dinámica y que no esté centrada solamente en la exposición del profesor, en donde nos piden que acumulemos información y que después la repitamos. Entonces, las tecnologías de información y comunicación nos pretenden apoyar en mejorar aprendizajes, en mejorar la forma de adquirirlos, de acercarnos, de apropiarnos de ellos, y específicamente las herramientas de la web 2.0 son las que han permitido o nos han permitido tener mucho más interactividad con esta tecnología que la tenemos al alcance. Los objetivos del proyecto son, como objetivo general, diseñar estrategias didácticas gamificadas con apoyo de herramientas web 2.0 orientadas al aprendizaje de la química en la educación universitaria, para mostrar su importancia y valorar su impacto en el aprendizaje de esta disciplina. Por otro lado, tengo una serie de objetivos específicos en donde primero voy a comenzar, o estoy comenzando más bien con identificar los antecedentes teóricos metodológicos que sustentan las estrategias gamificadas para la enseñanza de la química. Posteriormente, pretendo diseñar estrategias gamificadas con el apoyo de las herramientas 2.0 para estos temas de química a nivel universitario, desarrollar dichas estrategias para el uso en el aula, utilizar diferentes estrategias con las herramientas 2.0 para mejorar el aprendizaje de los estudiantes universitarios y finalmente hacer una evaluación de las mismas, de las estrategias, como elementos que pudieran mejorar el aprendizaje primero y verse reflejados en la acreditación dentro del aula universitaria. Esa es la idea o los objetivos de mi proyecto. Les mencionaba la problemática hace un momentito. La asignatura es compleja y esto es porque, según Johnston, existen dificultades al momento en que nosotros aprendemos. El aprendizaje del ser humano tiene que ver con la naturaleza intrínseca del mismo ser humano. Nosotros construimos conceptos y los relacionamos con nuestro entorno.
Sin embargo, en el caso del aprendizaje de las ciencias, se interrelacionan 3 niveles de pensamiento, lo cual hace complejo el aprendizaje de las ciencias. Lo macro y lo tangible, lo subatómico, porque siempre comenzamos trabajando con el átomo a nivel microscópico, y la representación mediante símbolos y matemáticas de esos aprendizajes que estamos logrando. Entonces, intentar hacer la conexión de los 3 elementos al mismo tiempo es lo que le da complejidad a la disciplina de química. Por otro lado, hay temas muy difíciles de comprender, sin embargo, que son sustanciales. Uno de ellos es el enlace químico, que es básico para entender otros conceptos, tanto dentro de la misma química como dentro de otras disciplinas, física y biología, pero que se consideran abstractos, porque la comprensión de los mismos parte de, nuevamente, la unión de átomos, iones, moléculas, que al nosotros no verlos, difícilmente podemos apropiarnos de su significado, de su existencia, incluso de su misma representación. Y esta dificultad se ve mostrada en la acreditación de los estudiantes. Invariablemente la unidad de enlace químicos es una unidad en donde el índice de reprobación es alto. Entonces, los chicos estudian, o bueno, aprenden, pero ese aprendizaje es a corto plazo. Normalmente lo que ocurre es que cuando se utiliza o se pretende retomar los contenidos para la siguiente unidad o para el curso siguiente, los jóvenes ya muestran un nulo conocimiento acerca del tema. Entonces, es necesario, por un lado, reforzar los contenidos de ese tema, que es por mencionarles algunos, el enlace químico, y por otro lado, lograr que les sean más representativos, más significativos, para que puedan aplicarlos más adelante, en otros cursos. Les decía al inicio que mi proyecto se va a situar como un caso de estudio en el plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y considerando el contexto sociocultural y educomunicativo que tienen nuestros estudiantes de la universidad, la idea de mi proyecto es mejorar la práctica actual docente con el uso de actividades gamificadas que permitan, apoyadas mediante las herramientas 2.0, permitan el mejor aprendizaje de la química, de los temas que son más complicados de química. Y es entonces que para lograr esto, yo planteé 2 hipótesis. A mayor uso de actividades gamificadas, mayor será el aprendizaje de los estudiantes, y ese aprendizaje de los estudiantes yo lo voy a vincular con la acreditación. A mayor uso de actividades gamificadas, mayor sería o será la acreditación de los estudiantes. Las hipótesis las generé a partir de mi pregunta de investigación, la cual es en qué medida el uso de la gamificación y de las herramientas tecnológicas influyen en el aprendizaje de la química. La metodología que voy a trabajar va a ser en 2 fases. La primera, que es la que estoy haciendo, es la investigación documental, en donde estoy haciendo una revisión de la literatura para identificar fuentes primarias. Estoy haciendo también revisión de fuentes secundarias para poder reconocer a su vez posibles fuentes primarias. En caso de que no logre tener toda la información que necesito para la estructura del marco teórico, he pensado en hacer entrevistas no estructuradas a expertos en el tema de la gamificación que puedan aportarme información para profundizar en los temas en donde me esté faltando información. Para ello necesitaré instrumentos para las posibles entrevistas, pero los instrumentos los tendré que elaborar una vez que haga yo identificado qué me está faltando y a quién voy a hacerle las entrevistas. La siguiente fase es ya del trabajo experimental. En esta fase voy a hacer la comprobación de hipótesis y como es una estrategia de intervención didáctica, voy a utilizar el aula como mi laboratorio de investigación. Pretendo hacer una investigación de tipo exploratoria con 2 grupos, cada uno con aproximadamente 25 estudiantes, que es más o menos el tamaño de los grupos que tenemos en la UACM. En un grupo lo pretendemos enseñar con metodología tradicional y en el otro grupo con la estrategia gamificada. A partir de ello haré la valoración del impacto de la gamificación en el aprendizaje mediante instrumentos de evaluación que debo de aplicar antes y después, por supuesto, de la intervención.
voy a utilizar o deseo utilizar la observación como una estrategia de tipo, una herramienta, perdón, de tipo cualitativo que me permita dar seguimiento a los estudiantes. Y lo que quiero ver con esta estrategia y herramienta es de qué manera se está logrando despertar la motivación, se está logrando enganchar a los estudiantes con las estrategias que se están aplicando. Por otro lado, mi proyecto pretendo hacerlo con un alcance de tipo correlacional, en donde quiero relacionar las variables, que es el uso de actividades gamificadas y herramientas web 2.0 con el mejoramiento en el aprendizaje de la química. Haré el análisis de datos según la herramienta de tipo cuantitativo, mediante estadística descriptiva inferencial. Voy a hacer uso de análisis paramétrico para poder establecer semejanzas o diferencias con un cierto nivel de significancia entre las variables que se refieren, que les había mencionado, y entre los distintos grupos de trabajo y los momentos de intervención. La bibliografía que he utilizado hasta ahorita, llevo alrededor de casi 50 fuentes, solo la pongo aquí para darla a conocer. Sin embargo, si alguien está interesado en alguna fuente, pues con gusto se les puedo proporcionar pues, de lo que he estado trabajando. El impacto social, cultural, científico, tecnológico de la investigación que considero que puede tener mi proyecto es, primero, como impacto social, mejorar e innovar la práctica docente mediante el uso de estrategias disruptivas. La gamificación ya es considerada una estrategia disruptiva. Por otro lado, contribuir a la identificación de nuevas y motivadoras estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la química y, por consiguiente, propiciar en los estudiantes un mejor aprovechamiento de esta disciplina, porque una vez que se conoce y se aprende, el uso de la química puede ser amplísimo, aunque no nos dediquemos a ser químicos. El impacto científico es contribuir al trabajo que se ha hecho en torno al uso de la gamificación a nivel universitario y específicamente para la enseñanza y aprendizaje de la química. Esto porque les decía hace un momento que el único trabajo de investigación que he podido localizar hace referencia solamente al de Esteves, pero hay más trabajo en torno a la enseñanza, a la gamificación en economía, a la gamificación en lenguas, a la gamificación en cuidados de salud, pero no específicamente al área de ciencias como lo es la química. Y por otro lado, el impacto tecnológico que deseo hacer es potencializar el uso de las nuevas tecnologías como herramientas de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes, porque como les mencionaba hace un momentito, si los chicos han nacido y han crecido en un contexto tecnológico, pues podríamos aprovechar ese contexto para que los jóvenes aprendan. Y no nada más se distraigan con el uso de los teléfonos celulares o de las computadoras en clase. Bueno, mi proyecto se inserta en la línea de investigación del doctorado que es llamado La innovación y entornos digitales educativos por TIC. Esa es la línea de investigación en donde tengo inserto mi proyecto. Considero que mi proyecto es innovador debido a que propone una estrategia disruptiva en la forma de enseñar al utilizar la gamificación. Dentro de esta propuesta está utilizar algunos otros espacios, es decir, no solamente el aula, si bien va a ser el trabajo donde se experimente, pero jugar con las actividades que se van a planear, también pueden hacerlo en casa. Y propiciar una mejora en el aprendizaje de la química. También lo que quiero hacer es uso de las nuevas tecnologías para abordar teorías psicopedagógicas como el conductismo y el constructivismo que forman parte de la gamificación para contribuir a resolver problemas en el aprendizaje de la química y hacer uso de las TICs, específicamente de las herramientas Web 2.0 como elementos de apoyo para la estrategia gamificada. No será la parte sustancial, sino solamente mi apoyo. En cuanto al aporte de la trayectoria académica que el posgrado me ha proporcionado para el diseño y desarrollo de la investigación, quisiera compartir primero, antes de este posgrado, la formación que el ILSE me dio. El hecho de haber estudiado la maestría
el permitirme haber estudiado los diplomados de educación disruptiva aumentada y específicamente el de gamificación con la doctora Carmen Cantillo, fueron como los detonadores para que yo pudiera definir mi línea de trabajo gamificada para mi proyecto de doctorado. A partir de mi formación previa de la maestría y de lo que he trabajado con mi tutor, o mis tutores, porque el doctor Ojeda también me ayudó en su momento, yo he logrado articular aprendizajes teóricos referidos al objeto de estudio. He tenido también aprendizajes de tipo actitudinal, porque a partir de los estudios que tuve de los diplomados, lo que hago es como poner más atención en el modo como se comportan los muchachos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Entonces, mi actitud, considero que mi actitud con respecto al modo como los muchachos se comportan, se ha modificado. He logrado fortalecer habilidades de investigación, búsqueda, selección, organización y sistematización de la información y la articulación de elementos como la innovación, la comunicación y la tecnología para poder incidir en el ámbito educativo, al poder estructurar y empezar a dar cuerpo, porque pues seguramente todavía tengo muchas cosas por corregir, empezar a dar cuerpo en este proyecto que les estoy presentando. Pues sería todo de mi parte. Yo les quiero agradecer su atención. Muy bien, muchas gracias, maestra. Entonces pasamos a la segunda parte de este segmento, donde le pedimos a la doctora Carmen Cantillo si nos hace favor de interpelar a la doctorande, por favor. Pues, en primer lugar, felicitar a María Olivia porque ha hecho un trabajo, presenta un trabajo de investigación no solo valiente, sino innovador y además muy elaborado como ella es, que ella es una persona muy profesionista y que le dedica mucho tiempo a lo que hace. Y digo valiente porque normalmente la gamificación se está utilizando pues más en estadios educativos de más infantil. Como se tiene la idea de que el juego está relacionado con la infancia, pues por eso quizás no hay muchas cosas hechas, sobre todo en el ámbito universitario. Pero sí que, y además en una disciplina pues como es la química, que es difícil encontrarlo, pero cuando ella habla de las estrategias que va a utilizar, yo quisiera que por lo menos pues que nos explicara alguna, porque yo recuerdo de una que utilizó ella, que era una estrategia de crear un relato dentro del aula y donde los estudiantes, cada uno se ponía un nombre químico y hacían las asociaciones de los ácidos con las bases y todas esas cosas y se les quedaba, y además era algo, pues, un recurso potente y además divertido con el que se aprendía. Y con eso, pues, son fórmulas, no sé si, me imagino que tendrán muchas más estrategias para llevar al aula desde otros ganchos, desde otras cosas que hayas visto en la maestría. Y bueno, pues no sé si dejarte esa pregunta y después comentarte otra cosa, ¿cómo lo ves? Sí, por favor. Bueno, por una. Vamos por parte. Bueno, sí, como usted me mencionaba hace un momentito, cuando tomé el diplomado con usted, comenzó a despertarme ese gusto, pues, por empezar a probar. De hecho, usted es la responsable de este proyecto, doctora, se lo menciono de una vez, porque creo que yo no me hubiese animado en otro contexto, sino después de ver los resultados que me habían generado estas pequeñas actividades que comencé a diseñar mientras estuve tomando el diplomado de gamificación. Yo había trabajado desde hacía tiempo el uso de la simulación, pero ni siquiera lo consideraba como una forma de gamificar. Simplemente era un modo de trabajar con un simulador de laboratorio y que los chicos experimentaran para evitar que no tuviéramos algún riesgo en el laboratorio al utilizar sustancias tóxicas o que pudieran ser peligrosas para ellos. Sin embargo, después de tomar el diplomado con usted o durante el diplomado y estar trabajando con nuevamente simulador y me animé a hacer uso del storytelling con los muchachos para el tema justamente de enlace químico y a crear un pequeño juego en donde los chicos jugaron mediante el uso de puntos, insignias. Hicimos un cartel de estatus. De hecho, fue mi proyecto final del diplomado de gamificación. Y después de ver los resultados de estas estrategias que había trabajado con los
muchachos, ya gamificadas, pues me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer. Quería despertar la motivación de los estudiantes para poder engancharlos y poder llevar más allá la explicación o la comprensión del tema. Poco antes de haber trabajado con el diplomado, con las estrategias de este diplomado de gamificación, yo quisiera compartirles que lo que observaba era, por ejemplo, la actitud de mi hijo más pequeño, en donde él hacía, cada curso de verano, vacaciones de verano, nos presentaba un museo, él le llamaba así un museo, y lo que preparaba era una exposición de algún tema que le interesara. Y se ponía a investigar, por ejemplo, de futbolistas, de los edificios más altos del mundo, de algo relacionado con el Día de Muertos, y hacía una especie de esqueletos, fantasmitas, etcétera, o como una casa de sustos, y nos los presentaba, hacíamos la inauguración del museo en casa, pegaba sus imágenes, además de que buscaba la información, hacía dibujos, escribía pequeñas anécdotas acerca de uno de estos, o de los edificios que él investigaba. Entonces, desde ahí me empecé a dar cuenta, y les decía que esto fue un poco antes de la gamificación, me empecé a dar cuenta de que no explotamos esa habilidad que tienen los niños, los jóvenes, y que más bien los limitamos. Y sobre todo en ciencias somos, pero tremendamente cuadrados. No queremos salir ni un milímetro de la línea, porque entonces es incorrecto. Y aunado a esta estrategia, o esta sensación que mi hijo me producía cada vez que hacía sus videos, con el diplomado de gamificación que ya después tomé, fue cuando les decía, no, pues, no sé si lo voy a hacer bien, pero de que lo quiero hacer, y pretendo generar otras estrategias más, porque si bien lo decía usted, doctora, no todos los contenidos sea posible gamificarlos, no todas las generaciones se prestan. En la universidad tenemos una población en donde podemos tener jóvenes de 18, 20 años, hasta personas de 40, 50 años. Entonces, es probable que no siempre sea posible la gamificación me haga un buen clic, porque también como adultos nos limitamos, ¿no? Decimos, no, ¿yo cómo me voy a poner a jugar si yo vine a aprender? Porque pareciera entonces que jugar no es aprender. Y no sé si lo logre por completo, pero bueno, es justamente por eso que estoy haciendo el proyecto, para saber qué tanto, hasta dónde puedo llegar, y pues nuevamente la responsabilizo. Usted fue parte de este proceso. Y yo cargo con la responsabilidad de una alumna tan brillante, porque además María Olivia es una alumna muy brillante. Y ya otra cosa que te iba a preguntar, porque tú haces un recorrido, lo mismo que se hizo ayer, de las TIC, las TAC, las TEP, y también cuando hablas de que cuantificas hasta cuánto de importante es el juego, la gamificación en la educación. En tus dos hipótesis están orientadas más bien hacia eso. Pero también hay un concepto nuevo que sale que se llaman las TRIC, con R, T-R-I-C. La R, que es de la relación y la comunicación, y ese factor relacional que es muy importante y que lo estamos viendo día a día, como el aprendizaje, si se hace en armonía, si despierta emociones, si despierta sentimientos, al final es más rico y nos produce muchísimo, nos acordamos de esas cosas que nos pasaron en esos momentos que fuimos felices, que jugamos. Entonces, yo no sé, como pregunta o como sugerencia, pues te diría, ya que vas a analizar, vas a observar a tu alumnado, también, aparte de que ya miras que sí, que es verdad que se le aplican metodologías innovadoras y con uso de TIC o sin uso de TIC, pero que sí que tiene un resultado que se ve en el impacto que tienen en la nota. Pero también, si puede analizar otros factores, como es esa relación que surge en el aula, eso se observa pues desde la etnografía, desde la observación, donde tú participas con tu alumnado, porque tú estás en esa experiencia que estás llevando a cabo, y tú también vas a observar cómo esos aprendizajes, y también es enriquecedor para ti, es enriquecedor para el aula, y enriquece al propio docente, que va a seguir implicándose aún más, porque es un refuerzo. Entonces, ese análisis observacional, donde tú tienes en cuenta los contactos
el cómo se saca la química del aula. Esto es como lo que yo comentaba antes, cómo las alumnas de la maestría sacan y tienen una reunión presencial donde se extiende y se expande el aprendizaje hacia otros contextos, porque no somos personas solamente de química o solamente de física, que somos personas holísticas en la que todo nos repercute. Entonces, ese otro análisis que sería más por categoría, por cualitativo y etnográfico de tu investigación, también es muy importante porque le aporta ese otro aspecto que siempre se tiene como en cuenta como algo secundario, pero que es la base que mueve nuestra investigación y nuestro desarrollo como persona, a fin de cuentas. Entonces, esa sería como o una pregunta, si lo va a hacer, o una sugerencia que también es interesante llevarla a los estudios de investigación. Y no sé, te lo digo así como sugerencia, ¿cómo lo ves? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Me refería a eso cuando mencionaba que utilizar a la observación como una herramienta más de tipo cualitativo, porque precisamente es fácil, bueno, fácil entre comillas, cuantificar, se aplican encuestas, se hace un conteo, un checklist, en fin, claro, se sacan números, pero la parte de la observación, que no es nada sencilla, es la que me interesa mucho también reconocer para ver qué tanto están siendo motivados y enganchados los estudiantes. No lo he hecho aún, doctora, pero bueno, es algo que deseo hacer y que pretendo que salga bien. Pues yo te animo a hacerlo porque la verdad que va a encontrar mucho más experiencia y muchas más formas de reflexionar a partir de tu investigación, y sobre todo cuando uno investiga siempre se abren líneas nuevas de investigación, siempre se abren líneas futuras y ves que de una cosa que parecía que estaba súper acotado y súper controlado te salen para múltiples investigaciones. Eso es lo positivo de investigar. Y yo si puedes meter ese factor relacional, esa emoción y ese sentimiento que se conllevan, el juego, la gamificación, el trabajo en el aula, pues también interesante. Y lo último que te comento es que aquí en mi ciudad, en Málaga, un profesor de secundaria hizo un grupo de WhatsApp para dar clases de historia. Y cada niño que tenía su móvil, que se lo llevaba al aula, era un personaje y entraba en la historia y se casaba con alguien, mataba a alguien, tenía hijos. O sea, que los niños aprendieron historia a partir de la utilización de ese grupo donde se contaba a modo de relato y cada persona tenía que hacer su relato y se llevaban el móvil al aula, lo que está en teoría está prohibido y más en secundaria. Entonces, muchas veces el uso que le damos a la tecnología, lo que es interesante y lo que nos aporta. Porque si la prohibimos como tal, estamos limitando muchas veces muchos usos que son muy provechosos. Y nada más, y enhorabuena, María Olivia, porque la verdad que tienes una investigación por delante muy interesante y que me gustaría conocerlo cuando ya la tuvieras más ya finalizada con los resultados, las conclusiones. Sí, doctora, muchas gracias, cómo no. Muy bien, doctora. ¿Serían sus preguntas de su parte? Sí. Muy bien. Entonces pasamos a algunas preguntas que nos llegan de Marta Patricia García y pregunta, considerando la evaluación y un enfoque cualitativo, ¿no es complicada la evaluación hacia el alumnado utilizando la gamificación? Igual si quieren también entre las dos, si quieres primero tú y la doctora si nos pudiera complementar. Bueno, es precisamente lo que hace un momentito la doctora comentaba. Yo creo que cuando gamificamos no necesariamente se tiene que ver un número reflejado, que eso por supuesto lo voy a cuantificar en términos de hacer la valoración en la acreditación del estudiante, pero también es necesario hacer una observación, una especie de checklist o una rúbrica que me permitiera reconocer qué tanto el estudiante se está apropiando de los contenidos y que tendría que ser entonces una evaluación no enfocado pues a un número, sino una evaluación más de tipo cualitativo. ¿Quisiera complementar algo, doctora? Sí,
Yo esto es lo que comentábamos antes, porque sí que muchas veces lo que se intenta buscar es el impacto de una metodología diferente o de una tecnología diferente en la valoración que se hace de las notas. Las notas son cuantitativas y ya está. Pero también es importante, por eso le comentaba a ella, observar la evolución del alumnado, porque como os decía antes, si tú a tu alumnado lo haces que sea el constructor del conocimiento, que tome las riendas, no coja una asignatura y la reproduzca tal cual, sino que produzca contenidos, que produzca actividades, que se invente cosas, que trascienda fuera del aula. Tú estás empoderando a tu estudiante. Ya no es que repite y reproduce y utiliza la educación bancaria, sino que se hace sujeto activo en su aprendizaje. Y eso, ¿cómo se cuantifica cuando tú estás haciendo una investigación? Pues tú a través de la observación, de la medición, de la utilización de categorías. Tú cuando estás analizando cualitativamente, ya sea la observación que la lleva en un diario de campo, ya sea un discurso, ya sea un grupo de discusión o lo que sea que no se puede cuantificar, tú para eso utilizas que hay programas informáticos, por ejemplo, como Atlas-TIC, donde tú analizas haces un análisis cualitativo de la información que has producido durante la investigación. Ese análisis cualitativo te da una serie de heurísticos y de relaciones, de redes semánticas, que se llaman, por ejemplo, en Atlas-TIC, que con eso vas a reflexionar y vas a sacar conclusiones nuevas. Con esa red semántica que obtengas y esas categorías que tú seas capaz de hacer de los discursos que se generan en el aula, de los materiales que se crean, de la actitud de tu alumnado y de las creaciones que hagan, tú vas a poder, en tu tesis, vas a poder sacar unas reflexiones de esa información, de esas redes, de esos enlaces. Incluso se pueden cuantificar, porque es que hay programas de estos cualitativos que te dan una hoja de cálculo donde cuantifica cuántas veces se produce tal cosa. Y le damos gusto a quienes les gusta la investigación cuantitativa, pero de eso tú estás generando una teoría nueva, porque son cosas tan novedosas sobre las que no hay nada escrito, y cuando tú escribas, saques tu informe final de la tesis, esa tesis es un material muy rico para quienes empiezan a investigar, para quienes quieren aplicar una metodología nueva dentro del aula, porque tus conclusiones, tu análisis, tus reflexiones van a ser un elemento de un material muy, muy provechoso en la educación y en la educación de las generaciones futuras. Entonces yo veo como lo veo tan fácil el análisis cualitativo, porque es que me da mucho juego y se pueden ver muchas más cosas que lo que es una simple hoja de cálculo, pues yo un estudio sobre un análisis cualitativo no lo veo como que le falta algo. Y entonces por eso le preguntaba antes, porque yo le animo a que haga ese tipo de estudio donde haya un análisis encadenado de herramientas que unas te van llevando a otras y que como ella decía, hasta que no tenga unos resultados no puedo hacer una entrevista, no puedo hacer un guión de conducción. Es normal, porque tú vas aprendiendo desde lo que vas viendo y al final lo vas aplicando, porque ella va a hacer un trabajo de intervención donde aplique todo eso que ha aprendido, y de eso que ha aprendido y de esas reflexiones saca para otras personas que también aprendan. Entonces lo veo muy, muy interesante. Bien, muchas gracias, doctora. No sé si alguien de aquí de la sala quisiera tener alguna participación, alguna pregunta. Ok, entonces pasamos a otra que nos está llegando de la doctora Carmen Gómez Mont. Te felicita por tu tema tan necesario e innovador. Quisiera preguntarte si el nivel de infraestructura tecnológica y de equipamiento en docentes y estudiantes será considerado en tu investigación. Esto tomando en cuenta la baja velocidad en conectividad que hay en las universidades públicas en México. Bueno, por fortuna, en la universidad sí tenemos, si bien es cierto que la conectividad es un problema, en la universidad tenemos una red importante, pues, de intrarred y red hacia el exterior para poder trabajar. Perdón, no traigo el dato, yo ya lo había preguntado acerca de la velocidad, pero sí ya me habían indicado que es muy superior a la que uno puede tener en casa. Pero además también, como les mencionaba hace un momentito, algo que yo quiero hacer en mi proyecto es que las herramientas web sean un apoyo. Sin embargo, no va a ser como lo fundamental de la estrategia gamificada. De hecho, hay actividades en donde las herramientas web van a ser una parte muy pequeñita de lo que estoy pensando hacer, y más se va a centrar en los elementos de la gamificación. Insisto, quiero utilizar las herramientas web 2.0
porque forman parte del contexto de los estudiantes, no las puedo negar, existen y creo que es importante que las utilicemos, pero no quiero centrar por completo mi proyecto en las herramientas web, sino en la estrategia gamificada. Sí, pero perdón, el dato de la conectividad no lo traía. Muy bien, sí. Muchas gracias, maestra. ¿Algún comentario más? ¿No tenemos preguntas ya de acá virtualmente? ¿No? Muy bien, pues les agradecemos mucho su participación en este segmento. Nuevamente vemos cómo la gamificación con fines educativos, pues bueno, puede hacerse una realidad. Hay grandes avances, como todo esto que nos compartía la doctora Cantillo, ¿no? Y cómo un claro ejemplo es justamente esto que nos presenta ahora la maestra, ¿no? Cómo la gamificación puede utilizarse como una estrategia en un campo muy específico. Y como ella lo mencionó en su momento, pues esta parte son de las líneas que tiene el doctorado, entonces se vincula y se inserta perfectamente bien. Pues muchas gracias por todo lo que nos compartieron en este segmento. Y pues bueno, con esto vamos cerrando ya nuestro seminario. Lo único que quiero hacer énfasis y resaltar un poco es la importancia de impulsar la investigación en las áreas que hemos estado revisando a lo largo de los 2 días. Es indiscutible que a través de la investigación, que es lo que se pretende con un doctorado, se genera conocimiento. Y el conocimiento nos puede llevar a crear proyectos. Y los proyectos pueden ser innovadores, ¿no? Entonces, esta cadenita me parece que la vimos ahorita a lo largo de estos 2 días. Y estos proyectos finalmente sí pueden responder a una realidad social, a responder a necesidades que se tienen en el ambiente educativo y específicamente en la utilización de la comunicación y las tecnologías educativas, ¿no? Los ejemplos que vimos a lo largo de los 2 días me parece que es muy importante. Y pues bueno, con esto cerraríamos el seminario. Les agradecemos mucho su presencia. Con seguridad los estaremos invitando próximamente a otros eventos académicos y ojalá nos puedan acompañar. Si alguien tiene algún comentario, sería ahora. Si no, damos por concluido el seminario. Yo solamente, sí, muy bien, solamente agradecer su asistencia, agradecer su atención y agradecer sobre todo, doctora Carmen Cantillo, por las herramientas que me dio en aquel diplomado, que a mí se me hizo muy cortito, ojalá hubiera algo como un curso 2 de gamificación que nos lo pudiera dar. Y pues muchas gracias por despertar esa inquietud en mí de intentar gamificar en ciencias. Gracias, doctora. Muy bien. Pues gracias a vosotros y a ti sobre todo también. Sí, doctora, adelante. Sí, que digo que muchas gracias, María Olivia, y además que, bueno, pues que como ampliación del diplomado sabéis que tenemos la maestría con la especialidad en robótica y gamificación educativa, y ahí sí que se tienen en cuenta pues otras cosas más, se profundiza un poco más, ya no solo la gamificación, sino que se piensa también el pensamiento computacional, que no son robots, sino que son estructuras que nos sirven para la vida cotidiana y viene muy bien reforzarla y darle una linealidad. Y por supuesto, se saca del alumnado lo que también el alumnado tiene dentro, ese potencial. Así que yo me alegro de haber coincidido con todas vosotras y con todos vosotros y haber propiciado eso que ya teníais vosotras dentro. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Especialmente le damos las gracias por todo lo que nos comparte y pues seguramente nos estaremos encontrando en un futuro inmediato. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto cerramos. Que tengáis buen día. A las personas que nos acompañaron virtualmente y a las que están aquí presentes, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, buen día.